Muy buenas, David. ¿Qué tal? Hola, pues muy bien. Estamos aquí en el quinto episodio de Conecta y Escucha. Y antes de nada, explícanos quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu línea de investigación para que la gente te conozca. Pues mira, yo soy David Bueno, soy profesor e investigador en la sección de genética biomédica, evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona y dirijo la cátedra de neuroeducación V EduFirst. Es una cátedra en convenio con una fundación norteamericana, Education First. Yo me dedico al tema de neurociencia aplicada a la educación. Soy genetista de formación, pero ya desde el inicio de mi carrera trabajé primero en genética y neurociencia, cómo los genes condicionan la manera como se forma el cerebro. Empecé trabajando en gusanos, lo que mucha gente a lo mejor no sabe. Después ya pasé a otros animales y desde hace 12 años pues me dedico a investigar y también sobre todo a a utilizar los conocimientos en neurociencia para optimizar nuestros procesos de aprendizaje a cualquier edad. Perfecto, qué interesante. Antes de empezar un poco a hablar sobre lo que irá el podcast, explícanos un poquito cositas del cerebro que necesitamos saber para entender un poquito, para ponernos en situación. A ver, yo lo que diría es que, a ver, el cerebro, todos sabemos lo que es este órgano que tenemos dentro del cráneo, tiene el tamaño de un coco, forma como de nuez, con dos hemisferios unidos y una serie de surcos. Está formado por unos 86.000 millones de neuronas, que son muchas células, pero que honestamente no nos viene de unas cuantas. Tener 10.000 millones más no implica ninguna capacidad extraordinaria y tener 10.000 millones menos no significa ninguna carencia significativa, porque nuestra vida mental no es de neuronas individuales, sino que es relacional. Lo importante es cómo se conectan las neuronas entre ellas. Un cerebro humano tiene en promedio unos 200 billones con B, 200 millones Se de dice millones pronto. de conexiones, que son muchísimas, pero hay mucha variabilidad, porque un cerebro cultivado, un cerebro estimulado, no sobreestimulado, porque la sobreestimulación fácilmente lleva al estrés. Y cuando el estrés es crónico, es el enemigo número uno de muchas funciones de nuestro cuerpo y también del cerebro y de los aprendizajes. Un cerebro, decía, cultivado, un cerebro estimulado, que lee si ya tiene edad para leer, que se divierte, que juega, que está con compañeros, que va a exposiciones de arte o practica arte o escucha música o toca un instrumento musical, da igual. Un cerebro activo que habla, que discute. Discutir tiene dos acepciones en el diccionario. Una es pelearse, no me refiero a esto, y la otra es razonar con argumentos. Pues un cerebro que razona, que argumenta, puede llegar a tener hasta 1.000 billones de conexiones. Ostras. Y eso 5 veces más. Y aquí es donde están las diferencias. Cuantas más conexiones, más posibilidades de riqueza de vida mental puede tener una persona. Yo diría que esto es, en resumen, lo que es nuestro cerebro, que tiene zonas que gestionan actividades diferentes, pero que supongo que ya hablaremos de algunas de ellas ahora. Eso es. Claro, y aplicado todo esto que has dicho del cerebro, que es muy, muy interesante, ¿no? Y que también me cuadra un poco con todo el concepto este de neuroeducación, ¿no? Del que se habla, bueno, ya lleva un tiempo, ¿no? Pero bueno, que ahora, bueno, van saliendo cada día cosas nuevas y es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es para ti la neuroeducación? Teniendo en cuenta esto que tú has dicho de que un cerebro estimulado, ¿no? Puede llegar a tener más conexiones. ¿Qué implicaciones tiene? Mira, la neuroeducación, que hay quien la llama pues neurociencia educativa, neurociencia aplicada a la educación, son nombres diferentes para decirlo Lo lo mismo. mismo, es una fusión de disciplinas académicas, lo que genera pues una propia disciplina académica, ¿no? Pero es una fusión entre neurociencia y educación. Básicamente lo que hacemos es generar y aprovechar conocimientos en neurociencia sobre cómo se forma, cómo funciona, cómo cambia el cerebro, cómo se activa, aprovechar conocimientos y generarlos también a través de investigación en el campo de la neurociencia para poderlos aplicar al campo de la educación y viceversa, generar experiencias en el campo de la educación que podamos nosotros ver cómo influyen
en la neurociencia de nuestro cerebro, con un objetivo claro, que es optimizar los procesos educativos. A mí me gusta mucho decir que no es revolucionar los procesos educativos, porque las revoluciones generalmente terminan mal. Lo importante es que vayan evolucionando, que vayan cambiando a medida que vamos acumulando conocimientos. Y otro aspecto importante que a veces genera dudas Ujú, es que la neuroeducación no pretende, ni podría, aunque quisiese, suplir la pedagogía. ujú. No es una nueva pedagogía, es una fuente de nuevos conocimientos para que la pedagogía continúe desarrollando sus propuestas educativas. Eso es, porque yo en tus libros he leído que muchas cosas que se hacen en pedagogía o se dicen ¿no? Tienen mucho contraste con lo que se dice también después en la neurociencia, neuroeducación o, o como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Hay una cosa que me interesa mucho y es un poco sobre lo que irá también el podcast, que es el término plasticidad neuronal. Porque creo que ahí está la clave, ¿no? De muchas cosas desde eso, desde que nacemos hasta que somos adultos. Y también hacer ese matiz, ¿no? Que antes lo comentamos, que neuroeducación no es solo infancia y adolescencia, aunque sí que es verdad que se centra muchas veces en eso, sino también la edad adulta, ¿no? Sí, sí, a ver, nos solemos centrar, yo el primero, también, en infancia y adolescencia, porque es cuando el cerebro cambia más Claro. y es la etapa de la vida que tiene más influencia sobre el resto de nuestra vida. Por eso nos centramos muchas veces ahí. Pero de hecho, esta plasticidad neuronal, que consiste en la capacidad que tiene el cerebro de hacer conexiones nuevas, esta plasticidad empieza antes de nacer. Se ha visto que los fetos, unas 6 semanas antes de nacer, ya empiezan a adquirir conocimientos a través de las vivencias de su madre, pues empieza antes de nacer y no termina hasta que nos vamos de este mundo. Así que la tenemos toda nuestra vida. Pasa que infancia y adolescencia son las épocas más plásticas. Claro. Esta plasticidad implica esto, es hacer conexiones nuevas. Y estas conexiones se van formando a través de las experiencias que vivimos. Todas las experiencias que por algún motivo merecen ser recordadas. Después podemos hablar de qué significa por algún motivo, ¿no? Claro. Pero que merecen ser recordadas. Y todos los aprendizajes que hacemos, tanto si son de conceptos, de habilidades, de aptitudes, de actitudes, cualquier tipo de aprendizaje que merezca ser recordado, Claro. queda implantado en el cerebro en conexiones nuevas entre las neuronas. Por eso un cerebro activo genera más conexiones que un cerebro que no está activo, porque tiene más experiencias, más aprendizajes, etcétera, etcétera. Claro, y aquí, pues entrando ya en esto que, ¿no? Que es importante y retenemos, ¿no? Estas experiencias, claro, las experiencias también, vamos a ponernos en situación también como estamos ahora, ¿no? Con esta crisis sanitaria, también esto influye, ¿no? Las experiencias también, a ver, no sé si llamarlas negativas, pero que quizás no son tan positivas, por así decirlo. Esto también influye las... Claro que influye. Y empieza a haber ya algunos trabajos que indican que a algunas personas las puede influir muy en negativo. De hecho, es un tema que he estado trabajando últimamente. Yo he estado, antes cuando he hecho la presentación no lo he dicho, pero he estado los últimos 3 meses, de Sí, hecho entre octubre y diciembre, ajá, colaborando con la International Bureau of Education de la UNESCO. Hubiese tenido que irme a vivir a Ginebra, que es donde tiene su sede, ostras, pero por la situación de la claro. pandemia me he quedado en casa en Barcelona, pero he hecho unos trabajos de asesoría y uno de ellos ha sido valorar el impacto que tiene el confinamiento y las restricciones sobre el cerebro, especialmente de adolescentes y jóvenes. Me he centrado en esa época, que hay unos 60 trabajos científicos ya publicados en los últimos 4 o 5 meses. Gente que, Sí, bueno, sí, es sí. una, a ver, voy a decir, es una oportunidad de investigación, pero es una necesidad para Total. comprender lo que está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, se ha visto que casi una tercera parte de los adolescentes han incrementado muy notablemente el nivel de estrés, de ansiedad, y el porcentaje llega al 50% en los jóvenes, Ostras. lo que puede provocar en algunos casos episodios de depresión. Claro, todo esto son experiencias que quedan grabadas en el cerebro, respondiendo a tu pregunta. Son experiencias que van a quedar grabadas y que van a seguir grabadas ahí. ¿Se pueden compensar en el futuro? Sí,
porque el cerebro es plástico. Claro, Pero mejor no tener que compensar una experiencia tan negativa como estas, ¿no? es Entonces, lo verdad. importante, como la experiencia está ahí, no la podemos tocar, tenemos unos confinamientos necesarios y Ujú. unas restricciones necesarias. Lo importante es cómo vivimos esta época. Esta época. Si la vivimos con pesadez, apesadumbrados, con angustia, bueno, pues eso va a dejar más huella negativa en nuestro cerebro que Ujú. si lo vivimos con una cierta tranquilidad. No estoy Claro. diciendo con alegría porque es difícil estar muy alegre, Sí, ¿no? eso Pero, es. pero, pero bueno, es afrontándolo con, bueno, pues con esa esperanza en positivo de no estamos como queríamos, Ujú. pero si hacemos las cosas bien, volveremos a estar como queremos estar. Claro. Y esta responsabilidad depende de cada uno de nosotros. Es decir, no es asumir estas restricciones como una imposición obligada, que Ujú. lo son, ya lo sé, pero es vivirlo como un llamamiento a nuestra responsabilidad de colaborar todos en solucionar lo antes posible este problema, sabiendo que no todo irá bien. Yo Claro. cuando algún político dice esa frase, todo irá bien, no, no. Claro. A ver, hay personas que están perdiendo a seres queridos Mm. y eso deja huella en el cerebro. Hay personas que están perdiendo su trabajo o que no saben cómo va a continuar su vida. Eso A es. ver, al final, socialmente, todo irá bien en conjunto, Ujú. pero a nivel individual, no todo el mundo, todo le irá bien. Algunas cosas sí y otras no. Bueno, Claro. pues es asumirlo como parte de la propia vida, es no tirarse piedras encima si algo no va bien, al menos relativicemos. Entonces, esta forma de cómo lo vivimos, eso también genera conexiones en el cerebro. Vivirlo con optimismo Optimismo. o con un cierto optimismo es la mejor solución para que no nos deje una huella tan profunda. Tan profunda, ¿no? Que después lo hablaremos, lo decías en tu nuevo libro, ¿no? L'art de persistir, en catalán, que hablas de persistir y no resistir, ¿no? Un poco ese concepto, ¿no? Más de resiliencia, optimismo, pero bueno, luego hablaremos, David, porque lo que me gustaría hacer contigo es un recorrido un poco que ya has hecho una pequeña pincelada antes, bueno, te iba a decir la primera infancia, pero claro, ahora ya me has dicho desde el feto de la madre, ¿no? Hasta la adultez, un poco, ir un poco, eso, desgranando cada etapa un poquito, pues no sé, a nivel de cerebro, a nivel de neuroeducación, qué sirve, qué no sirve, ¿vale? Pues bueno, empezaríamos eso, en el que ya lo has dicho un poquito antes, en el feto de la madre, ¿qué se produce ahí a nivel neuronal? Mira, se ha visto que los fetos, unas 6 semanas antes del nacimiento, contando un nacimiento a término de una Ujú. gestación de 9 meses, ¿no? Empiezan a aprender algunas cosas. Claro, cuesta mucho demostrar qué es lo que aprenden. Claro, En claro. trabajos neurocientíficos debes de alguna forma monitorizar sus cerebros, ¿no? Pero se ha visto, por ejemplo, que aprenden el ritmo de la lengua materna, no el idioma, porque ellos están encerrados dentro del útero de la Claro. madre, no pueden ver el exterior, pero sí el ritmo. Y eso se ve porque cuando nacen ya tienen tendencia a mirar las personas que hablan la lengua de la madre Ujú. y a ignorar el resto. Es verdad. O sea que Mm. reconocen ese ritmo. Es el primer síntoma de socialización y de grupalismo. Mi grupo, los que Claro. por algún motivo son como mamá, y con esos yo tengo que socializar, así que me los miro y los escucho más atentamente, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Mm. El primer aprendizaje es socializar, ¿vale? Y lo segundo que se ha visto que aprenden es que captan a través de las hormonas de la madre el estado emocional de la madre. Se ha visto que las mujeres gestantes cuyo entorno las apoya, se sienten queridas, protegidas, no hiperprotegidas, no Ujú. sobreprotegidas, sino, bueno, cómodas, felices, que la Claro. gente valora Ujú. su estado. Eso genera una serie de hormonas, entre ellas oxitocina, que es la Ujú. hormona de la socialización, am, que llegan al cerebro del feto y activan redes neuronales de socialización y de gestión emocional en el cerebro del feto. Como las activan, generan más conexiones, por lo que ya nacen con una cierta capacidad más Ujú. elevada de gestionar estos procesos. Seguramente aprenden más cosas,
pero esto se ha demostrado. Las otras, bueno, hay muchos trabajos en curso. Claro, y el efecto contrario, digamos, si no esas madres no tienen, ¿no?, ese confort o se sienten bien valoradas, como tú decías, ¿qué produce? Bueno, a ver, no es que produzca un efecto contrario, no es que nazcan entonces con poca capacidad Claro, de gestionar emociones, ajá, porque queda toda la infancia. claro. Pero sí que es cierto que ahí ya se nota una pequeña diferencia. Las madres que no se sienten queridas, apoyadas, Ujú. valoradas por su entorno, y eso se nota. Sus hijos suelen nacer con un poco menos de peso, con un Anda, poco vale. menos de vivacidad en sus ojos, Ah, de ganas de relacionarse. ¿Por qué? Porque estas redes neuronales no se han desarrollado tanto. Claro, si entonces al nacer se las activan, ya está, no ya pasa está. nada. Claro. Pasa que, claro, lo que sucede muchas veces es que cuando el entorno familiar es desfavorable para las Ujú. madres, también lo va a ser para los hijos. Claro, claro. Que ahí sumamos. Eso es otra cosa más. Vale, pues dejamos ya, digamos, lo que es el feto. El niño nace. Entonces, su predisposición, tú has dicho, ¿no?, que porque las ha ido trabajando, ¿no? Tiene ese afán más social, ¿no? Más de. Entonces, una vez nace, ¿qué necesita, ¿no?, su cerebro para, bueno, vivir más en confort, bueno, bueno, ¿cómo funciona su cerebro de un niño recién nacido? Mira, lo que más necesita es amor. Ya sé que queda un poco No, no, hippie no. dicho de esta manera, ¿no? Pero es lo que hay. Mira, se ha visto, por ejemplo, Sí. que los niños que nacen antes de término, los prematuros, Ujú, si los pones en una incubadora para que tengan la temperatura claro. adecuada, su sistema inmunitario no está todavía suficientemente maduro, Ujú. si les dejas en la incubadora, eso se demostró accidentalmente hace ya varias décadas en un hospital de Inglaterra. Es Ajá. un hospital que tenía dos salas de prematuros. Ambas salas con el mismo protocolo. Los prematuros deben estar en la incubadora para que no se pongan enfermos. Claro, En una de las salas, el índice de mortalidad era del 30-35%, bueno, que es algo normal teniendo en cuenta que son prematuros, claro. ¿vale? En la otra sala era solo del 10%. Buscaron qué diferencias había. Es que había algún tipo de contaminación. Es que y descubrieron que una de las enfermeras de la sala donde había pocas muertes no cumplía las normas. La norma es, a los prematuros no se les toca Claro, por para no si. contagiarles nada. Pues Claro. esta enfermera les daba mucha penita porque lloraban y sin que nadie la viese, los cogía, los Anda. acariciaba, se los Vale. acercaba, les daba besitos. Este contacto físico, esta sensación de soy un ser querido, es lo que hacía que sobreviviesen. Que ahora se Qué hace de esta forma interesante. en todas partes, Claro, ¿vale? claro, claro. Necesitan contacto físico, necesitan amor de sus padres, de su entorno. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, ¿sabes qué es lo primero que quieren aprender cuando nacen? A las 36 horas después de nacer, 2, 3 días, depende de cada uno, empiezan a fijar su mirada en la mirada de sus cuidadores. Tienen que ser los cuidadores porque no controlan el cristalino de los ojos, que Ujú. es lo que permite enfocar de lejos. Y más allá de 2 palmos y medio, todo empieza a ser borroso para ellos, Claro. ¿no? Y no nos damos cuenta porque tampoco controlan los músculos de alrededor de los ojos y cada ojo va un poquito por su lado, Por ¿no? su lado. Pero ellos ya se empiezan a fijar. ¿Por qué? Porque a través de la mirada transmitimos nuestro estado emocional. Lo que más les interesa es reconocer qué son los estados emocionales, ver lo que significan, Ujú. ver cómo deben reaccionar ellos ante estos estados emocionales, reproducirlos con su cara y ver que las demás personas responden Responden. de la forma correcta Claro, ante sus emociones. Lo primero es socializar y junto con socializar, qué son los patrones emocionales. A partir de ahí viene todo el resto. ¿Y todo el resto qué es? Pues más o menos hasta los 3 años su cerebro está especialmente atento ujú, al entorno social y emocional, claro. como sería lógico, ¿no? Eso es. Incorporando este entorno para aprender cómo deben comportarse ellos en el entorno donde han nacido. Entonces se ha visto, por ejemplo, que las niñas y los niños que a esta edad viven en entornos conflictivos, Ujú. donde abundan las amenazas,
¿vale? Donde no son queridos, ¿vale? Esto se ha estudiado, por ejemplo, con niñas y niños que han vivido en orfanatos Ujú, en algunos países donde antes, ahora por suerte cada vez menos, pero ujú. donde antes, a ver, sí, les daban comida caliente y una manta, Claro, pero pero no. no cariño, no amor, no socialización, Ujú. ¿vale? Estaban solos ahí, ¿vale? Ya está, entre ellos y sin Y poco adultos que más. estuviesen por ellos. Claro. Pues bien, el tipo de redes neuronales que se generan en la zona de gestión emocional es ligeramente diferente a los niños y niñas que viven en entornos, pues bueno, razonablemente protegidos, queridos, sociedades razonablemente estables, y eso hace que sean más impulsivos, con menos capacidad de motivación y con más predisposición a sufrir depresiones Depresión. y a caer en adicciones cuando llegan a la adolescencia y a la juventud. Para que veamos, ¿no? Todo lo que tiene el afecto y el amor, lo que tú decías, que suena muy hippie, pero es que es así, ¿no? Viendo todo lo que implica después, si no se da ese afecto y ese amor, pues es importante. Sí, 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 sí. Pero, dime, David. No, 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 no iba a decir nada más. Estaba cogiendo aire para respirar un poco. Perfecto, vale, pues dejamos un poco atrás digamos, los primeros años de vida y llegamos a la famosa primaria, ¿no? Entramos en el sistema educativo, bueno, podría ser que entrésemos en infantil, pero vamos a hablar de obligatoriedad, ¿no? Un poco en la etapa primaria. A partir de aquí, su cerebro, ¿cómo está? ¿Está más plástico? Porque, bueno, hemos hablado, bueno, se ha escuchado mucho sobre edades, ¿no? Que son determinantes, ¿no? O que pueden ser importantes para el aprendizaje, ¿no? Mira, edades determinantes como tales no hay. No hay. Hay edades con más facilidad para unas cosas o para otras. Lo Ajá. único que es determinante es aprender a gestionar la vista. La vi- Eso sí, tiene que hacerse después de nacer, si no, los ojos reciben, pero el cerebro no sabe cómo interpretarlo. Ajá. Eso se ha estudiado en roedores, en Claro. ratas y en ratones que funcionan más o menos como nosotros, ¿no? Ujú. Les tapan un ojo al nacer y se lo destapan 2 o 3 semanas después, que sería el equivalente de eso, de unos 2 años en la especie humana. Y ese ojo recibe, transmite señales, pero el cerebro no sabe qué hacer con ellas. ¿Vale? Por el resto no se ha encontrado ninguna limitación, pero sí que hay etapas donde se favorecen unas cosas u otras. Entonces, en primaria se activa por primera vez a partir de los 4 años, Ujú. ¿vale? O sea, final de infantil, ¿ya? Se activa una zona del cerebro que se llama hipotálamo, Ujú. que está implicada, perdón, hipotálamo no, hipocampo, Hay es que tantas empiezan igual, partes. hipocampo, que está implicada en la gestión de la memoria. Antes no estaba activa. Vale, Por eso, antes de los 4 o 3 años, no recordamos nada. ¿verdad? Ujú. Hemos aprendido mucho, pero no sabemos qué hemos aprendido porque no lo podemos evocar a voluntad. Claro. El hipocampo no estaba activo. Entonces, a partir de ahí se activa, lo que significa que cualquier aprendizaje que se haga se podrá después evocar a voluntad. Y eso implica que es la etapa clave para lo que en educación se llaman las destrezas académicas, las competencias básicas, Ujú. que es lo que después vamos a usar de forma consciente y voluntaria. Lógica, matemática, lectoescritura, memoria, pero no porque tengamos que memorizar, no sé, la lista de los reyes godos o de Claro, los presidentes de una república en la que vivamos, o no, no, eso da igual, es la memoria por sí misma. claro. Ujú. Después ya la utilizaremos para lo que haga falta. Es memoria, no sé, pues los jugadores del equipo de fútbol de nuestra ciudad o es igual, Sí, memoria. sí, memoria. Am, y sobre todo, activar plasticidad neuronal, que el cerebro se mantenga tan plástico como sea posible. Y ahí hay 3 aspectos que son fundamentales. Ujú. Las actividades que más incrementan plasticidad neuronal al final de la etapa infantil y durante el principio de la primaria, tercero o cuarto de Ujú. primaria, da igual esto, son la música, el arte y la psicomotricidad.
Estas deberían ser las tres áreas Ujú. centrales en educación hasta mediados de primaria. No es que las mates, la lengua, Claro, el conocimiento social no sean importantes, claro que son importantes, claro. pero deberían ser las ramas que salen de este tronco central. Ajá, Un tronco sólido permite ramas más largas, por poner una totalmente. No, no, metáfora. muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué pasa así? A ver, la música es una de las principales gimnasias para el cerebro, porque activa prácticamente todas sus regiones. Y si las activa, es que favorece su plasticidad. La música, además, es un lenguaje musical. Claro. Activa zonas lingüísticas del cerebro. La música encierra lógica y matemática en sus ritmos. Activa zonas de lógica y matemática. La Ostras, música claro. siempre activa las emociones. Y las Ujú, es emociones, verdad. como seguro que hablaremos luego, tienen un papel fundamental en los aprendizajes. Y la música puede ser creativa. La música no es solo reproducir una partitura, es también improvisación musical, generación de ritmos propios. Ostras, El arte, el arte es creativo. ujú, El arte no es rellenar un dibujo prefabricado con colores, es claro. expresarte tú mismo a través de escultura, dibujo, de collage, de lo que sea. El arte es Mm, creativo. El arte es el primer lenguaje simbólico de la humanidad. Antes de la escritura cuneiforme, la mm, primera que hubo, nuestros ancestros del Paleolítico ya pintaban ya cuevas pinta, es para verdad. transmitirse mensajes Ujú, y activa zonas lingüísticas y de abstracción de nuestro cerebro, lo que después ayuda a reflexionar. claro. Y la psicomotricidad es clave para conocer tu propio cuerpo. Solemos decir que aprendemos con el cerebro, lo que es cierto, Ujú, pero siempre en relación a nuestro cuerpo. cuerpo, claro. Aprendemos a través de los órganos de los sentidos. El tacto es un sentido. La propiocepción, la sensación de posesión de nuestro cuerpo, de cómo está, de cómo nos sentimos, eso forma parte de los aprendizajes. La psicomotricidad lo que permite es trabajar todo este aspecto vinculado a aprendizajes. Eso sería lo más Claro, importante en primaria. en primaria. Y a partir de ahí, pues claro, a partir de ahí, como usando todo esto, pues explicas mates, lengua, medio, idiomas, aprender idiomas, todo lo que haga Todo, falta, pero siempre desde esas debería tres. ser a partir de ahí. Qué interesante porque se hace, bueno, no quiero generalizar, pero se hace totalmente un poco lo contrario, ¿no? Pues se da más importancia a matemáticas y todo esto, ¿no? Que es lo que tú dices, a lo mejor hablamos de primaria, luego ya en secundaria, luego ahora lo abordaremos, quizás sí que, bueno, un poco ya se tiene que incidir más en estas cosas, pero en primaria, bueno, ahí dejamos el mensaje para quien lo escuche, para ver si lo pone en práctica o se puede hacer alguna cosa. Y tú hablabas ahora de las emociones. ¿Qué papel tienen las emociones en estas etapas de primaria? ¿Son importantes? ¿Se deberían trabajar? Evidentemente Mira, supongo que sí, ¿no? Pero sí, 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 clarísimamente. A ver, las emociones tienen dos puntos clave. ujú, Seguramente tienen muchos puntos importantes, pero hay dos que para educación son dos puntos clave. El primero es la gestión emocional. A ver, las emociones son patrones de reacción, de respuesta, ujú, preconscientes. No somos conscientes cuando se genera una emoción. Después la podemos racionalizar, reconducir. Inicialmente no, que se desencadenan cuando necesitamos dar una respuesta urgente a algo. Las respuestas reflexivas son más lentas. claro, Cuando hay urgencia no tenemos tiempo. eso es. Ahí es el papel de las emociones, el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco, la ira. Todas Ujú, las emociones son importantes, todas son importantes. ujú, Entonces, lo primero es gestionarlas. Si hay una amenaza, el miedo es muy útil. Me claro, permite huir, eso es. esconderme. Ahora, después reflexiono. ¿La amenaza era real o solo me la he imaginado yo? Si era real, fantástico, me he salvado. Claro, Pero si yo me la he imaginado, debo reconducirlo, eso porque es. si no, viviré con miedo situaciones que no son para tener miedo. Entonces es gestión emocional, es algo a trabajar, bueno, desde educación infantil hasta la edad adulta siempre, Eso gestión es. emocional. Este es un punto. Y el segundo es que, como las emociones son tan importantes para sobrevivir, cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta y con eso respondemos a algo que hemos dejado abierto antes. Es verdad. El cerebro interpreta que si hay emociones, es que eso es importante.
Claro. y lo guarda mucho mejor. Y después lo podemos usar con mucha más eficiencia. Así que siempre Sí, deberíamos trabajar a través de gestión emocional y con emociones para favorecer los aprendizajes de los alumnos. Pero atención, no todas son equivalentes. El miedo es una emoción. Podemos usar el miedo para favorecer aprendizajes. A ver, en teoría, sí. claro. Y ya hay estrategias pedagógicas antiguas en Antiguo. muchos países y todavía vigentes en algunos, que usan el miedo incluso al castigo físico en algunos países, todavía quedan algunos, Sí. desgraciadamente, Ajá. miedo a que me riñan, a que me castiguen, a que voy a suspender, a hacer el ridículo. a una estrategia de mi época infantil, eh, estoy hablando de hace 45 años, era ridiculizar a los alumnos en el aula. Bueno, ¿eso favorece los aprendizajes? Bueno, pues puede ser que sí, pero genera un efecto pernicioso terrible, que es que esos aprendizajes quedan fijados a través del miedo. Son aprendizajes que van a quitar calidad de vida a esa persona, porque el miedo es muy incómodo, y después que no va a usar con eficiencia, porque cada vez que los use revivirá la situación de miedo, es decir, perjudican la construcción integral, el crecimiento a través de toda la vida, lo que en inglés se ha puesto de moda la expresión long life learning, aprendizaje Sí, durante toda toda la la vida. vida, ¿no? Pues lo están perjudicando. ¿Qué emociones deberíamos usar? La alegría. La alegría es una emoción, a ver, debería ser transversal en la sociedad, en la familia, en todas partes, en la escuela, ¿no? La alegría es una emoción que transmite confianza. Y aprendemos de quienes confiamos. Y no Totalmente. queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso un día nos la juegan, ¿vale? Claro. Entonces, alegría, que no significa fiesta y holgorio. Esto No, 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 no. la alegría, a ver, es una cara relajada, los ojos activos, proactivos, optimistas, una media sonrisa, pero no hace falta sonreír mucho. Eso hago a veces unos trabajos cuando hago cursos Sí. donde pongo fotografías de gente alegre, Ajá. gente triste y gente enfadada. Y pregunto, si tuvieses que elegir a alguien para que fuese vuestro compañero, para hacer un trabajo, un amigo, una persona que se va a sentar a vuestro lado en el autobús, en el metro, a quien no conocéis de nada y que nunca vais a conocer, pero que estará ahí un ratito, ¿a quién elegiríais? Claro. Todo el mundo elige las personas con cara alegre, Alegre. nadie Claro. las que están enfadadas. ¿Por qué? Porque transmite confianza, Pues, relax, eliminas estrés, estrés. ¿vale? Entonces, alegría y sorpresa. La sorpresa activa la atención, activa la motivación, activa la curiosidad y genera sensaciones de placer y de bienestar, que son los elementos claves por un buen aprendizaje. Estar atento, estar motivado Motivado. y notarte a gusto con lo que haces. Claro, qué importante, ¿eh, David? La verdad, el tema de las emociones es un tema ahí pendiente que sí que se habla mucho, pero bueno, ahora falta introducirlo. Entonces llegamos a la adolescencia, ¿no? Una etapa, bueno, que muchas veces, bueno, la tachan de convulsa, ¿no? De complicada. ¿Qué podrías decirnos sobre esa etapa? El cerebro, ¿no? Se hace, bueno, por lo que he leído en algunos de tus libros, hace la famosa poda, ¿no? Neuronal. Es una etapa fascinante e imprescindible, Ujú. porque nos permite pasar de la infancia, donde dependíamos de todo de los adultos, a la edad adulta, juventud, adulta, donde vamos a depender solo de nosotros mismos. Eso es un cambio radical de vida. ¿Qué hace el cerebro? Elimina conexiones relacionadas con los comportamientos infantiles Ujú. y este eliminar conexiones que está genéticamente programado. Claro, Eso lo llamamos poda neuronal, como un jardinero que poda las ramas que sobran de un árbol, claro. pero también se pierden las conexiones que no usamos, Ujú. porque si no las usamos, ¿para qué conservarlas? Claro, Por eso es importante durante la adolescencia conservar aspectos artísticos, musicales, deportivos, porque han generado muchas conexiones en la edad infantil y primaria. Si después no lo usamos, pues ya fuera. que están ahí, al menos conservémoslas, ¿no? Claro. Bueno, aparte de eso, el cerebro, bueno, pues va cambiando. Hay descargas hormonales muy importantes, se descubren aspectos de la vida, la sexualidad, muchos aspectos que es, bueno, lo que genera esta convulsión.
en los adolescentes, que es inevitable. Los adolescentes además buscan romper límites. Es la forma de dejar atrás la infancia y Claro. ver qué es lo que desean ser cuando sean adultos. Y para verlo, tienes que llegar hasta el límite de lo que te han dicho siempre y mirar qué hay al otro lado. Mm, Mirar qué hay al otro lado, romper el límite. claro, Entonces, necesitan límites, sin límites no maduran tan bien y deben poder romperlos, porque si no los rompen no maduran tan bien. claro. Si somos muy restrictivos o muy punitivos Ujú. cuando rompen un límite, no les ayudamos demasiado. Ahí hay mucha variabilidad por eso, ¿eh? Aquel adolescente que es extrovertido, a lo mejor tenemos que atarlo un poco más corto Ujú. para que no sufra ningún daño. Claro. Y aquel adolescente que es tímido e introvertido, el primer día que rompe un límite, casi que le tenemos que aplaudir y felicitar porque Es es bueno verdad. que rompa alguno más, con disimulo, que él no lo note mucho, ¿no? Pero es bueno que rompa alguno más. Durante la adolescencia, la zona de generación emocional, Ujú, es una estructura del cerebro que se llama amígdala, ujú. está hiperreactiva. Son hiperreactivos a las emociones. Por eso tienen ese descontrol emocional. Claro. Alegres, tristes, enfadados, y ni El ellos pico. saben cómo están muchas veces, ¿no? Arriba y abajo. Abajo, eso es. Am, Otra zona del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es Ujú. la que gestiona las emociones, pierde eficiencia de funcionamiento. Todavía más implicación de esos altibajos emocionales. Claro. Y otra zona del cerebro que se llama el estriado, que es la que está implicada con sensaciones de bienestar, de recompensa y de placer, buscan conscientemente que se les active para estar a gusto. Como Claro. tienen tantos altibajos, Eh, quieren estar a gusto consigo mismos. Claro, combinamos las tres cosas, deseo de tener placer en general, ujú. am, poca capacidad de gestión emocional, hiperreactividad emocional, y tenemos ahí la descripción perfecta de un adolescente. Claro. Entonces, los adolescentes, su cerebro, además, prioriza conexiones de larga distancia entre sus distintas áreas. Y Ujú. esas son las que permiten fijar los aprendizajes más eficientes. Es la época de los grandes aprendizajes, siempre que las competencias básicas, las destrezas académicas, se hayan consolidado bien en primaria. ¿Vale? Los planes educativos ya van muy por ahí, ¿eh? A ver, por eso digo que no venimos a revolucionar la educación, es solo entenderla Claro. y hacer evolucionar aquello que pueda mejorar. Pero más o menos primaria ya va por ahí, secundaria ya va por ahí. Lo que sí deberíamos vigilar es que no lleguen a estresarse los alumnos. Si les sobrecargamos de trabajo, no significa ponérselo fácil. Deben notar que hay retos Claro, en sí, la no. vida y Ujú, que esforzándose los superan. ujú. Pero si les hipercargamos de trabajo, eso puede generar estrés. Es estar atentos de estar en el puntito ese del reto Del rey. sin cruzarlo demasiado a menudo hacia una sensación de desbordamiento. Claro. Y aparte de este evitar el estrés, ¿tú añadirías hacer algo más que quizás, bueno, no se llegue a hacer? No sé, tema emocional, también supongo que es un tema importante a trabajar. ¿Crees que se debería abordar? O a veces, bueno, se sienten como, ¿no? Ahí me estáis haciendo un interrogatorio, ¿no? Se sienten como un poco más rechazo hacia el adulto, ¿no? De preguntar ciertas cosas. ¿Crees que se debería trabajar esto? Las emociones, evidentemente, también, igual que en primaria, supongo que sí, pero quizás otro enfoque, ¿no? Sí, sí, a ver, no es preguntarles directamente porque se van a cerrar en banda, Claro. ¿vale? Pero sí es generar espacios de discusión entre ellos, Ujú. espacios de reflexión, las tutorías, por ejemplo, Claro, donde el adulto sea un espectador. Si el adulto interviene demasiado, a ver, puedes intervenir, pero claro, si interviene demasiado, se cierran en banda. eso es, por El eso. adulto genera un ambiente de discusión, propone unos temas y deja que Y ellos poco deja. a poco se vayan abriendo. A través de abrirse, reflexionan, eso consolida su gestión emocional y el educador ve qué alumno puede tener problemas de gestión emocional y entonces puede incidir en esto a través de su práctica educativa. ¿Cómo? Mostrándoles confianza, Lo que reforzando decías, claro. el papel de autoconfianza, autoconocimiento. Se ha visto que
el principal indicador de éxito académico y vital Ujú. es la confianza y el reconocimiento que mostramos los adultos, Ostras, simplemente. qué interesante. Tan fácil y a veces también tan difícil como esto. Sí, es lo que tú dices. Y ya para acabar, así rápidamente, David, hablando sobre tu nuevo libro, ¿vale? Hablas eso, sobre diferencias entre resistir y persistir, ¿no? Que eso es muy importante ya en la etapa adulta, ¿no? Entramos, digamos, en la etapa después de la adolescencia. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Y ya para acabar, digamos, el podcast, un mensaje en este para que podamos persistir y no tanto resistir. Mira, a ver, lo primero que diría es que no son dos cosas excluyentes. Claro. No es que o resisto o persisto. Normalmente hacemos ambas cosas. Ujú. Lo importante es sesgarnos hacia el persistir o no quedarnos solo con el resistir. Vale. ¿Vale? Ujú. ¿Resistir qué es? Resistir es quedarnos quietos aguantando algo. Es no continuar avanzando. Yo resisto y me quedo aquí resistiendo. Claro. Y el cerebro eso lo interpreta exactamente de esa manera. Am, claro, quedarnos quietos a la larga significa ir hacia atrás y retroceder. Porque nuestro entorno es dinámico, es Claro, cambiante, va se va cambiando moviendo. constantemente. Si yo me Ujú. quedo quieto y mi entorno cambia, avanza, Pues vas para yo me atrás, claro. retraso respecto a mi entorno. Este es el gran problema. Persistir, ¿qué es? Persistir es tener un objetivo o muchos objetivos y seguir trabajando para conseguirlos. Pueden ser objetivos cercanos o más lejanos. Pueden ser objetivos que alcancemos o que no alcancemos jamás. Lo importante no es alcanzarlos, es caminar hacia ese objetivo, avanzar. Por lo tanto, ya no te quedas atrás. Como mínimo sigues igual y a lo mejor sigues avanzando también, ¿no? Y eso el cerebro, en el cerebro cuando estamos persistiendo se activan zonas implicadas con el optimismo, la motivación y el placer. Por eso las personas cuando son persistentes, y eso se ha visto en tests psicológicos, muestran una percepción subjetiva de bienestar superior a las personas que están solo resistiendo. Claro. Son más optimistas, ven el vaso medio lleno, lo que Ujú. significa que son capaces de asumir más retos. El Vale. vaso está, el vaso está medio lleno, puedo aprovechar para. Ujú. El vaso está medio vacío, buf, con suerte no, que no pierda lo que me quede. Claro, Eso es muy sería la diferente. resistencia. Claro. Entonces, el mensaje que yo diría es, cuando haga falta resistir, resistamos, pero no perdamos nunca de vista nuestros objetivos y seguir avanzando hacia ellos. Si perdemos estos objetivos, perdemos una parte importante de nuestra calidad de vida. Y yo creo que al final lo que más nos debería importar es mi visión subjetiva, es encontrarnos primero a gusto con nosotros mismos. Segundo, a gusto con nuestro entorno. Y tercero, aportar esta sensación de bienestar también a nuestro entorno, porque si el entorno incrementa en bienestar, nosotros también. Queda un Claro. poco egoísta dicho así, ¿no? Bueno, pero Pero se entiende, David. es generar esta sensación de todo puede ir mejor, pero estamos suficientemente a gusto porque estamos trabajando para que todo vaya un poquito mejor. Perfecto, pues con este mensaje y además lo que decíamos antes, ¿no? En esta época así un poco convulsa con la crisis sanitaria que hay, creo que el mensaje que has dado, bueno, puede ayudar a mucha gente. Así que nada, David, pues muchísimas gracias por todo, por este podcast, esta charla, me ha encantado y seguro que la gente que lo escuche aprenderá muchísimo. Un placer haber estado con todos vosotros y que me escuchéis. Pues muchas gracias, David. Hasta pronto. Hasta pronto.